Cordial saludo, apreciados estudiantes. Estamos hoy 29 de mayo del 2023 para dar cumplimiento a la réplica de la sesión 2 del B-Learning del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAD correspondiente a la Z-Cori de la UNAD. Soy el tutor Fabio García. Bienvenidos. Objetivo general de este B-Learning sesión 2. Fortalecer las temáticas de la unidad 2 correspondiente a trigonometría relacionados con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos. Objetivos específicos: identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Además, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos, lo concerniente a relaciones trigonométricas básicas. Generalidades: trataremos las características de un triángulo, la clasificación de los triángulos, métodos para resolver triángulos rectángulos, la solución de triángulos rectángulos, solución de triángulos oblicuángulos, relaciones trigonométricas básicas, funciones de seno, coseno, tangente y verificación a través del software educativa GeoGebra. Generalidades: aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las ingenierías, las tecnologías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otras. Característica de los triángulos: se conoce como triángulo al polígono de 3 lados rectos, en el que los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. En lo que nos concierne, los ángulos interiores cumplen una ley. Los 3 ángulos interiores de todo triángulo o rectángulo deben sumar siempre exactamente 180 grados. Como podemos visualizar en esta imagen, tenemos las partes o elementos fundamentales de un triángulo: los lados, los vértices y los ángulos internos. Ahí están señalados cada uno de estos elementos. Importante: siempre la suma de los 3 ángulos interiores de todo tipo de triángulo es igual a 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos observar, tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los lados se denotan con letras minúsculas y el lado corresponde al opuesto del ángulo. Es decir, si tenemos el ángulo A, como estoy señalando en esta parte, el ángulo A, el lado opuesto se denota con letra minúscula A minúscula. Este es el ángulo B y el lado opuesto se denota con minúscula B. Este es el ángulo C y se denota el opuesto con el lado C. Los ángulos internos siempre deben sumar 180 grados sin importar qué tipo de triángulo sea. Si sea triángulo rectángulo, escaleno, obtusángulo, oblicuángulo, siempre la suma es igual a 180 grados. En esta tabla que estoy proyectando tenemos la clasificación de los triángulos. Básicamente los triángulos se clasifican a través de 2 características: según sus lados y según sus ángulos. Al lado izquierdo tenemos la clasificación según sus lados. Cuando un triángulo tiene los 3 lados de igual medida, ese triángulo se denomina triángulo equilátero. Equi significa el prefijo que significa igual. Triángulo isósceles debe tener 2 lados iguales y uno desigual. Y triángulo escaleno es el que no tiene ningún lado de igual medida. Las 3 medidas son diferentes. Suponiendo, si este lado mide 5, este mide 5 y este mide 5 centímetros, es equilátero. Este es isósceles, supongamos que acá tiene 7 y este tiene 6. Por tener 2 lados iguales se llama isósceles y origina que estos 2 lados también sean iguales. Podemos llamarlos alfa y alfa. Y triángulo escaleno tienen medidas totalmente diferentes, por ejemplo 5, 7 y 8.
Esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora, al lado derecho, en la columna derecha, tenemos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Según sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en triángulo rectángulo, como su nombre lo indica, la partícula recto, significa de que tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Recordemos en nuestra época del bachillerato que nos decían la clasificación de los ángulos. Habían ángulos agudos, ángulos obtusos y ángulos rectos. Si un triángulo tiene un ángulo recto exactamente de medida 90 grados, se clasifica como triángulo rectángulo. Triángulo oblicuángulos. Esta clasificación a su vez se divide en dos, triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Los acutángulos es aquellos triángulos cuyos tres ángulos internos son agudos, es decir, tienen medidas menores a 90 grados. Supongamos, acá tenemos uno de 50, acá tenemos uno de 60 y acá debemos tener uno de 70, porque 70 más 50, 120 más 60, 180 grados. Siempre la suma de los ángulos internos debe ser 180. Y como podemos apreciar aquí, 70 grados, 50 grados y 60 grados son ángulos agudos. Entonces, por tal motivo, se clasifica como un triángulo acutángulo que a su vez pertenece a la familia de los oblicuángulos. Y triángulos obtusángulos debe tener un ángulo mayor de 90 y menor de 180. Un ángulo obtuso. Supongamos que este ángulo que estoy señalando acá tiene 120 grados. Recordemos que 120 grados pertenece a la familia de los ángulos obtusos. Este, supongamos que tiene 30, serían 120 más 30, 150. Este debería tener también 30, para que la suma interna de sus ángulos interiores nos diera 180 grados. Por el hecho de tener acá un ángulo obtuso, ya se clasifica como obtusángulo. Entonces, debemos hacer la diferenciación si se clasifican según sus lados o según sus ángulos. Según sus ángulos, lo veremos ahorita posteriormente, tiene una manera de resolverse un método propio cada tipo de triángulo. Bueno, a continuación voy a proyectar un video, un corto video acerca de la importancia de los triángulos. Los triángulos son una poderosa herramienta para entender y construir nuestro mundo. Son la base de la arquitectura moderna, la ingeniería civil, la física cuántica y la astronomía. Pero los antiguos matemáticos ya se habían dado cuenta, hace 4000 años, que nuestro mundo está hecho de formas geométricas o polígonos, y que los podemos expresar en términos de triángulos. También estudiaron el poder de la semejanza. Un triángulo pequeño se comporta igual que uno de cualquier otro tamaño, con tal de que tenga las mismas proporciones. Por eso, triangulizar el mundo nos permite medir y crear cualquier cosa que imaginemos. Por ejemplo, estimar la circunferencia de la Tierra sin usar satélites ni computadoras. Hace más de 2000 años, el matemático griego Eratóstenes de Cirene calculó que nuestro planeta tiene 40.000 kilómetros de periferia. Le faltaron solo 75 para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Eratóstenes analizó las sombras que proyectaban dos obeliscos en distintas ciudades a la misma hora del día. Dedujo que las sombras eran diferentes porque la Tierra es una esfera y se propuso calcular la circunferencia. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro del planeta desde cada obelisco y calculó que se intersectarían a 7 grados. Por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados, así que 7 es más o menos una 50ª parte. Multiplicó la distancia entre las dos ciudades por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Así que ahora ya sabes que de triángulo en triángulo hemos construido pirámides, edificios y hasta estaciones espaciales. Bueno, en ese corto video podemos observar la importancia de los triángulos y pues el estudio de los mismos nos han acompañado desde la antigüedad y han sido muy exactos los cálculos. Bueno, acá en este
imagen podemos observar los métodos para resolver triángulos según el tipo. Entonces tenemos que podemos resolver triángulos. Cuando nos piden resolver un triángulo, básicamente lo que nos están indicando es que debemos hallar los 3 ángulos internos y los 3 lados que conforman ese triángulo. Si el triángulo es rectángulo, es decir, si tiene un ángulo de 90 grados, debemos aplicar 2 métodos. El teorema de Pitágoras, que relaciona los lados, y las razones trigonométricas, la función seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, que relaciona los lados para hallar los ángulos. En cuanto a triángulos oblicuángulos, es decir, cuando sean acutángulos o obtusángulos, solo es posible resolverlos a través de la ley del seno y la ley del coseno. Es decir, no tiene aplicabilidad para nada el teorema de Pitágoras, ni tampoco las razones trigonométricas, solo la ley del seno y la ley del coseno. Bueno, a continuación, vamos a ver lo referente al teorema de Pitágoras. Para solucionar triángulos rectángulos debemos tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Tener en cuenta que solo tiene aplicabilidad para los triángulos que tengan un ángulo interno igual exactamente a 90 grados, como el que se muestra en la figura. Entonces debemos reconocer los nombres que reciben, la nomenclatura que reciben los triángulos rectángulos para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Los dos lados que forman el ángulo recto, es decir, los que tienen forma de L y forman 90 grados, se llaman catetos. Entonces este lo vamos a llamar cateto 1 y este lo llamamos cateto 2 o viceversa. Y el lado que esté opuesto a ese ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces los ángulos rectos siempre se simbolizan con un cuadrito. En los libros de trigonometría y de matemática, incluso en los de la época de secundaria, recordamos de pronto que este triángulo rectángulo lo nombrábamos con letra minúscula A, el cateto, y B, el otro cateto. Y la hipotenusa siempre se denotaba con la letra C. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos formular el teorema de Pitágoras, que sea al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto, traducido al lenguaje natural, quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. De esta fórmula se desprenden otras dos, dependiendo de la necesidad que tengamos para solucionar cada ejercicio, ya sea que nos pidan calcular uno de los catetos, sea el cateto A o el cateto B. Esta es la fórmula matriz del teorema de Pitágoras y está relacionada con la hipotenusa. Ahora acá para recordarles, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman cateto 1 y cateto 2 y el lado que está enfrente del ángulo recto, que es el más largo, se llama hipotenusa. En trigonometría hay algo que es el triángulo rectángulo más famoso de todos, el triángulo 3, 4, 5. Se lo voy a exponer acá. Este es el ángulo recto. Esto lo llamamos cateto que mide 3 y este cateto que mide 4 y este vendría siendo la hipotenusa que mide 5. Vamos a llamar a este A y este B. Siempre tratemos que la hipotenusa sea C, sin importar cómo cambiemos el orden de los catetos. Hay una propiedad de la longitud de los lados de un triángulo rectángulo que enuncia lo siguiente. La hipotenusa C siempre va a ser mayor que cualquiera de esos lados, de los catetos, sea mayor que A y es mayor que B. Y podemos observarlo por separado. 5 es mayor que 3 y 5 es mayor que 4. Se cumple. Pero a su vez, la hipotenusa es menor que la suma de los catetos. Vamos a comprobarlo aquí. Recordemos que el cateto A vale 3, el cateto B vale 4 y la hipotenusa vale 5. Entonces, 5
es menor que 3 más 4, 7, se cumple. Entonces, para que tengan en cuenta esa particularidad de los triángulos rectángulos, relacionando los lados. Y siempre para solucionar longitudes de los lados, sea de uno de los dos catetos o de la hipotenusa, se aplica el teorema de Pitágoras. Siempre el teorema de Pitágoras, siempre y cuando se cumpla la propiedad fundamental que nos indica que el ángulo interno, un ángulo de los tres ángulos internos, sea de 90 grados. Bueno, el teorema de Pitágoras como tal nos dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado formado por la hipotenusa, que la llamamos H, debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados con los lados de los catetos C1 y C2. Esto es, como tenemos ahí, el área de la hipotenusa al cuadrado corresponde a la suma de las áreas de los catetos, como lo tenemos ahí en esa imagen. Esta parte. Y el ángulo recto está acá. Entonces este vendría siendo un cateto 2, y esta vendría siendo la hipotenusa. En los libros podemos encontrar que esto lo llamamos A, esto lo llamamos B y esto lo llamamos C. Y ahí tenemos la fórmula. Acá la están expresando en relación a las letras que están en este gráfico. En los libros normalmente lo encontraremos. La hipotenusa es C al cuadrado y los catetos A al cuadrado y B al cuadrado. De aquí se pueden despejar dos fórmulas, que sería, si quisiéramos hallar A cuadrado, sería C cuadrado menos B cuadrado. Y para calcular B cuadrado sería C cuadrado menos A cuadrado. Indispensable, acá entran en juego tres variables, una hipotenusa, única hipotenusa y dos catetos. Debemos conocer dos longitudes para hallar una. Es decir, si queremos hallar un cateto, debemos tener la longitud de la hipotenusa y el otro cateto. Y si queremos hallar la hipotenusa, debemos conocer la medida de los catetos. Bueno, acá vamos a solucionar un triángulo rectángulo por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, este es un ejercicio de ejemplo de la vida diaria cuando vamos a comprar un televisor. Las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Es decir, si en este caso el largo de una pantalla es de 16.5 pulgadas, que en el sistema de medidas inglés se representa con IN, y el ancho es de 9,40 pulgadas, podemos decir que la medida del televisor es de aproximadamente. Recordemos que cuando vamos a comprar un televisor, nosotros decimos, no, quiero un televisor gigante de 50 pulgadas, 70, 80 pulgadas. Las pulgadas del televisor se miden en la diagonal. Y esto tiene 80 pulgadas, es decir, vamos a comprar un televisor de 80 pulgadas. En este ejercicio nos están dando el ancho y el largo de esa pantalla. Y tenemos que calcular la diagonal. Es decir, para poder, cuando hablemos con el asesor comercial, decirle, yo quiero un televisor de 40, 20, 30 pulgadas. Vamos a ver cuánto nos da esta longitud. Entonces, aquí tenemos el dibujito de la pantalla del televisor. Nos dan el largo, 16.5, que en este caso lo vamos a llamar cateto 1. Y la altura es cateto 2, 9,40. Tenemos que calcular la diagonal. La diagonal que es, en este caso, sería la hipotenusa, ya que el triángulo es rectángulo y aquí, aunque no lo dibujen, nosotros sabemos que en todo televisor este es el ángulo recto. Aquí también hay un ángulo recto. Aquí también hay un ángulo recto y acá tiene un ángulo recto, ya que ese televisor tiene una forma rectangular. Pues aquí nos extraen los datos del cateto 1 y el cateto 2. Es fundamental que cuando estemos solucionando un ejercicio de geométrico, también físico, tenemos que trabajar en las mismas unidades. Aquí estamos trabajando en medidas del sistema inglés, pulgada. Recordemos que la pulgada equivale a 2,54 centímetros o 25,4 milímetros. Entonces tenemos cateto 1 y tenemos cateto 2 y nos fijamos que ambos
están en pulgadas, 16,5 y 9,40 respectivamente. El paso 1, entonces, ayudarnos con el gráfico. Tenemos el gráfico de la pantalla y extraemos este gráfico del triángulo rectángulo. Paso 2, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ya que no nos están preguntando para nada los ángulos, sino la longitud de la hipotenusa. Y notamos que nos están dando los valores de los dos catetos, cateto 1 y cateto 2. Entonces aquí tenemos la fórmula, ahí nos la tienen resaltada. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ese sería el segundo paso. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, simultáneamente reemplazamos los valores del cateto 1, cateto 2 y notamos de que aquí se nos mantiene la variable, la incógnita, que en este caso es la letra H, que corresponde a la diagonal o la hipotenusa. Tenemos el 16,5 elevado al cuadrado más 9,40 elevado al cuadrado. Al realizar esas operaciones y sumar, obtenemos 360,61 pulgadas al cuadrado. Recordemos que al elevar metro al cuadrado nos da metro cuadrado, centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado. En este caso, pulgada, pulgada al cuadrado. Y después, seguidamente, vamos a despejar la H. Aquí sucede bastante frecuentemente que los estudiantes dejan hasta aquí. Y resulta que ahí están dando la respuesta, pero elevado al cuadrado. Nosotros debemos hallar la longitud elevado a la 1 o una sola dimensión. Entonces sacamos raíz cuadrada acá y sacamos raíz cuadrada al otro lado. O despejamos el cuadrado que pasa al otro lado como raíz cuadrada. Al sacar la raíz cuadrada de esa cantidad, 360,61, obtenemos 18,98, que por aproximación es 19 pulgadas. Es decir, que cuando nosotros vamos a comprar el televisor, tenemos que decir que nos vendan un televisor de 19 pulgadas. ¿Sí? Entonces, ese sería el paso a paso, 3 pasos básicamente, para poder resolver un ejercicio donde nos están relacionando dos catetos y debemos hallar el valor de la hipotenusa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Con gusto pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Continuamos. Bueno, vamos a verificar este ejercicio a través de un software que no es GeoGebra, de una calculadora online. Vamos a tener en cuenta que era 16,5 y 9,40, que nos dio por aproximación 18,98, que se aproxima a 19. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a ir a este link. Bueno, acá vamos a una calculadora. Esta es una calculadora que aplica el teorema de Pitágoras de forma online y calcula paso a paso también tanto los catetos como la hipotenusa. Bueno, en este caso vamos aquí al lado izquierdo y vamos a colocar la longitud del cateto A. Vamos a hacer que el cateto A es el mismo cateto 1. Vamos a colocar la dimensión 16,5 y el cateto B es de 9,40. Vamos a decirle a la calculadora que nos aproxime con 3 decimales. Es una recomendación que siempre le doy en este curso. Trabajen con 3 décimas después de la coma. Para todas las unidades que estén trabajando, álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y acá podemos seleccionar que si lo que vamos a calcular es la hipotenusa, el cateto A, cateto B. Aquí, pues, lógicamente, si yo le coloco a la calculadora que el cateto A y cateto B se lo estoy dando, la incógnita es la hipotenusa. Entonces dejo marcado este globito hipotenusa y le doy calcular. Automáticamente él hace el paso a paso, aplica el teorema de Pitágoras y nos da 18,990, que coincide con el valor que nosotros obtuvimos. Además, simultáneamente nos dibuja el triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que acá es como si tuvieran el televisor al revés, en diferente posición a como lo teníamos en la imagen. Perdón, esta Sí, calculadora, ¿cómo se llama?
Se llama, yo les voy a compartir ya mismo el link. Se lo voy a compartir. Es una calculadora online del teorema de Pitágoras online, hipotenusa cateto. ¿Listo? Ya se lo voy a compartir el link para que ustedes lo tengan a la mano. Es de gran utilidad. Y aquí podemos observar que ahí ha dibujado el triángulo rectángulo y coincide con la respuesta que nosotros dimos. Me indican, por favor, si en el chat les llega ese link. Ahí está, ese es el link de la calculadora. Bueno, volvemos No a me la aparece el chat en el chat. ¿Estás conectada desde un computador o del celular? del celular. Sí, tal vez por eso, tal vez por eso. Ya, ahorita al final queda ahí en el chat de la grabación, ahí queda también el link, ¿listo? Ya varios estudiantes me están Bueno, indicando pues, que sí les llegó, ¿sí? Entonces tal vez puede ser por eso. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, continuando. Vamos a ver ahora lo relacionado a otra aplicación del teorema de Pitágoras, pero este lo vamos a comprobar utilizando el software GeoGebra. Entonces, vamos primero que todo a leer el enunciado, el contexto de esta situación geométrica. Se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo. Si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Por favor, me indican si pueden visualizar lo que voy a escribir acá. Esta vendría siendo la hipotenusa. ¿Sí pueden visualizarlo? sí, señor. Y este vendría siendo el cateto A, que es 1,8 metros. Lo que nos piden es el cateto B, que vendría siendo la altura. Vamos a llamar a este C para fines prácticos. ¿Listo? Entonces, el objetivo es colocar la estrella en la parte superior del árbol. Tenemos la longitud de la escalera, que vendría siendo la hipotenusa, y tenemos la base de ese triángulo rectángulo que corresponde al cateto A. Aquí lo que nos están pidiendo es la altura del árbol que corresponde al cateto B. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos tener como, primero que todo, la fórmula del teorema de Pitágoras, la fórmula matriz, que es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Yo conozco C, conozco A, pero desconocemos B. Entonces debemos despejar B. Quedaría B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. Recordemos que lo que está sumando pasa a restar, restando a sumar. Ahora, si yo quiero dejar B solo, que es el objetivo, debemos pasar este cuadrado al otro lado. ¿Cómo pasa? Como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. B es igual, y aquí ya hacemos el reemplazo. Previamente, bueno, debíamos haber sacado acá los valores. A vale 1,8 metros, B lo desconozco y C 3,5 metros. Y revisamos que están las mismas unidades, metros y metros. En alguna situación donde le den metros y centímetros, lo recomendable es pasar a la unidad fundamental, que es metros, pero también pueden pasar a centímetros. El objetivo es dejarlas equilibrados en las mismas unidades. Acá reemplazamos.
reemplazamos el valor de C, que vendría siendo 3,5 metros al cuadrado menos 1,8 metros al cuadrado. Todo eso está dentro de la raíz cuadrada. Al hacer las operaciones de 3,5 al cuadrado menos 1,8 al cuadrado, obtenemos 9,01 metro al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada de 9,01 utilizando la calculadora, nos da 3,001 metros. Es decir, la altura de ese árbol es de 3,3 metros, por aproximación 3 metros. Y esa es la altura en la que quedará la estrella, ¿listo? Entonces, esa es la fórmula para calcular el cateto B, pero se extrae de la fórmula principal del teorema de Pitágoras. Nótese que no intervienen ángulos, solo intervienen lados. Se deben conocer dos y desconocer uno. ¿Listo? Entonces, seguidamente vamos a resolver a este mismo ejercicio, pero lo vamos a verificar a través de GeoGebra. Me indican, por favor, si pueden visualizar, la interfaz de GeoGebra. Sí, señor. Bueno, acá se aconseja hacer un recorte de la imagen, recortar la imagen, como vamos a hacer acá, herramienta de recortes, recorto la imagen, como estoy haciendo aquí, recorto la imagen y la pego como guía en la interfaz gráfica de GeoGebra. Es una recomendación que aplica para todas esas unidades de trigonometría y geometría analítica, como para que no estén remitiéndose a la página y mirando, sino usted la tiene ahí a la mano. Bueno, acá podemos alejar con el scroll roll del mouse. Acá borramos los puntos, porque él queda señalado con unos puntos, vamos a borrarlo. Pero sin embargo, yo puedo seguirlo moviendo en cualquier parte del plano cartesiano. Vamos a aumentar acá un poquito, vamos a aumentar aquí, vamos a tenerlo aquí como muestra. Bueno, vamos a dibujar la misma silueta de ese triángulo rectángulo, pero en el plano cartesiano. Primer paso, nos vamos a la primera línea, primera fila de la interfaz de comandos, que es la izquierda, y esta es la interfaz gráfica. Vamos a colocar el punto 0, 0. Entonces colocamos A mayúscula, paréntesis, 0,0. Damos Enter y él automáticamente nos lo dibuja. Aquí está señalado, ahí lo podemos ver, 0,0. Ahora, el punto B vendría siendo este punto que estoy señalando acá a 1,8 metros del pie del árbol. En coordenadas vendría siendo punto B 1,8, o sea, en X y 0 en Y. Recordemos que GeoGebra no podemos colocarle coma a los decimales. Él lo reconoce con puntos. Si vamos a decir 1,8 metros, nosotros debemos colocarlo en GeoGebra como 1,8 y la coma la utilizamos para separar las abscisas, que es la coordenada de X, con las ordenadas que son del eje Y. Damos Enter y automáticamente nos la dibujó. Vamos a hacer un aumento acá, vamos a acercar, zoom, vamos a aumentar para poder ver la base de ese triángulo. Bueno, ¿cómo vamos a graficar ahora esa diagonal, esa hipotenusa de 3,5 metros? Nos ubicamos en la tercera línea y vamos a utilizar un comando que está aquí, que se llama, en la parte de circunferencia, que se llama circunferencia, centro y radio. Circunferencia, centro y radio. Entonces, ¿dónde vamos a hacer centro? Él aquí nos indica, busque un punto donde va a ser centro. Vamos a hacer centro en B, lo señalo. Automáticamente se despliega una cajita. En esa cajita vamos a colocar el radio. El radio es de 3,5 metros, pero recordemos que colocamos es 3,5, no colocamos metros, omitimos las unidades de medida, damos OK y automáticamente el GeoGebra nos dibuja en la interfaz gráfica una circunferencia con centro en el punto B y tiene de radio 3,5. Recordemos que el radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la periferia de esa circunferencia y es constante, siempre vale lo mismo. Bueno, pero todavía nos falta trazar esa diagonal. ¿Cómo la vamos a trazar?
hay un comando que es para marcar el punto de intersección. Entonces, está ubicado en esta parte donde está A. Aquí buscamos intersección. ¿Y qué vamos a intersectar? Vamos a intersectar la circunferencia con el eje Y. Aquí donde está el cursor, ahí damos Enter. Ahí está señalado. Incluso podemos ayudarnos haciendo aumento para hacerlo más exacto posible. Y nótese que en el lado izquierdo nos quedó 0,3. ¿Qué significa? En X vale 0 y en el eje Y en las ordenadas vale 3. Ahí quedó exactamente la intersección. Ahora, lo que ya sigue es hacer uso del comando segmento, que está en el tercer comando, en el tercer icono, segmento, y vamos a unir el punto A con el punto B, soltamos, después el punto B con el punto C, soltamos, y después el punto A con el punto B y soltamos. Ya lo que sigue es estética, entonces acá vamos a mover, vamos para darle clic derecho, vamos a darle clic derecho y damos propiedades. Entonces vamos a darle un color distintivo a ese triángulo que yo he dibujado acá en GeoGebra. Entonces le colocamos acá, le colocamos propiedades, color y le colocamos el color que nosotros queremos. Acá también podemos colocar y le colocamos el color y listo. Ahora podemos nombrarlo incluso con las letras que nosotros teníamos acá. En lugar de G, le damos acá renombrar y esa G corresponde a lo que nosotros llamamos el valor de C, que es la hipotenusa. Vamos a llamarlo C, pero la circunferencia la llama C. Bueno, dejémosla acá como L, longitud en minúscula, L. Y estos, los catetos, los podemos llamar cateto A y cateto B, lo podemos nombrar así. Acá le estamos dando renombrar y le damos los catetos. ¿Listo? Bueno, podemos correr esto, podemos correr acá. Y recuerde que lo que nos pedía acá era la altura. Entonces, este segmento que se llama el segmento A, que va del punto A al punto C, tiene 3,02. Recordemos que por aproximación era 3,001. GeoGebra siempre trabaja con 2 decimales después de la coma. Entonces, ahí hemos verificado de que esa medida que obtuvimos analíticamente es la que estamos obteniendo en GeoGebra. Ahora, si queremos comprobar los ángulos, hacemos ángulo, tocamos aquí con ángulo, tocamos punto inicial C, punto A y podemos tocar acá. Y nos está marcando por fuera. Podemos acá deshacer esa operación y vamos a marcarla a la inversa. Entonces tocamos B, tocamos A y tocamos C. Y automáticamente nos lo está marcando por dentro. Ahí está marcando 89,39. Quiere decir que este punto para moverlo y nos daría los 90 exacto. ¿Sí? Por aproximación, por aproximación. Entonces, esto, si yo quisiera marcar los otros ángulos, pues entonces hacemos la misma operación, pero es ángulo por acá. Entonces tocamos el B, el C y tomamos el A. Y lo hacemos al otro lado también. A, C y B. Y ahí tenemos el valor. Y lo mismo para el otro. Cuando les dé por fuera, entonces ustedes cambian el sentido. Eso es sentido horario y sentido antihorario. Recordemos que los positivos en sentido antihorario. Estamos. ¿Listo? Esa sería la forma de verificar un ejercicio a través de GeoGebra. Acá podemos notar que este punto quedó un poco levantado sobre el eje y eso puede ser lo que nos esté dando acá el 89,39, que debe ser 90 exacto, ¿listo? Pero eso se soluciona haciendo zoom y acomodando las partes de las intersecciones. Bueno, vamos a volver a la presentación porque vamos a continuar ahora con una temática correspondiente a las razones trigonométricas.
Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Una razón trigonométrica es un cociente, es decir, una división entre un par de lados de un triángulo rectángulo, solo rectángulo. Importante, una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos que tengan obligatoriamente un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuáles son las 6 funciones trigonométricas o razones trigonométricas básicas? Son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Lo que sucede es que las 3 que mayormente se utilizan son estas, seno, coseno, tangente, que son las que aparecen en la calculadora científica, pero tienen aplicabilidad a las 6. La inversa del seno se llama cosecante, la inversa del coseno se llama secante y la inversa de la tangente se llama cotangente. Ahora, debemos volver a la temática del teorema de Pitágoras. La hipotenusa aquí la vamos a llamar H y CX y CY son los catetos. CX el cateto que va en el eje X y CY el cateto que va en el eje Y y que pues obviamente van a formar los 90 grados, como está aquí. Partimos de ese hecho, vamos a llamarlo de esa manera, igual como lo hemos llamado en las anteriores situaciones. Primero que todo, apreciado estudiante, ustedes deben seleccionar uno de los 2 ángulos que no es el ángulo recto, diferente al ángulo recto. Y desde ese punto va a ser su punto de observación. Los ángulos en los triángulos se denotan, se simbolizan básicamente utilizando el alfabeto griego. ¿Cuál es el alfabeto griego? Alfa, beta, gamma, teta, delta, epsilon. Bueno, hay una variedad de simbología, pero básicamente es alfa, beta, gamma y teta. Entonces, dependiendo de donde ustedes ubiquen su punto de observación, diferente al ángulo recto, de esa manera se van a armar las funciones o razones trigonométricas. Entonces, si yo quiero trabajar con la razón trigonométrica seno, por ejemplo, digo seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar nuestro punto de observación, vamos a dibujar aquí la vista. Nuestro punto de observación está aquí, en este ángulo alfa. El cateto opuesto es el lado opuesto, que vendría siendo CX. Entonces, si yo digo seno de alfa es igual a C sub X sobre la hipotenusa, que siempre va a ser la diagonal y la vamos a llamar H. Ahí hemos establecido la razón trigonométrica seno. Pero vamos a cambiar ahora el punto de observación. Vamos a colocar que el punto de observación va a estar aquí, desde beta. Siempre seno va a tener la misma fórmula, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que debemos nosotros practicar, o sea, seno, cuando nos digan seno, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, pero el punto de observación cambió, entonces yo coloco seno de beta es igual al cateto opuesto. El opuesto de beta, ¿quién es? C sub Y. C sub Y, acá quedaría C sub Y y la hipotenusa es H. Esto en cuanto a la función seno. En cuanto a la función coseno, voy a dibujarlo acá de otro color. La función coseno, vamos a hallar primero el coseno de alfa. La fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si nosotros estamos observando desde alfa, ya no vamos a trabajar para el coseno el opuesto, sino el adyacente, es decir, el que está al lado, el adyacente. En este caso vendría siendo C sub Y. Y la hipotenusa sigue llamándose H. Si queremos obtener el coseno de beta, es la misma fórmula, cateto adyacente, pero observando desde el punto B, desde aquí. Y el adyacente del ángulo beta es CX, entonces se llamaría CX y la hipotenusa vendría siendo H. Ahora van a notar la siguiente relación. Voy a dibujarla aquí con otro color. Nótese que el seno de alfa es la misma fórmula que el coseno de beta, que es C de X sobre H y C de X sobre H. Y el coseno de alfa, que es C de Y sobre H, es lo mismo que el seno de beta, que es C de Y sobre H. Están relacionados de esa manera. Solo me faltaría exponer, vamos a exponer acá la tangente. La tangente es la única razón trigonométrica que no relaciona para nada, no involucra para nada la hipotenusa.
La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, tangente de alfa, el opuesto es c de x y el adyacente es c de y. Y si fuéramos a sacar la tangente de beta, sería el opuesto que sería c de y sobre c de x. Nótese esa relación, tangente de alfa y tangente de beta. Entonces, lo que ustedes deben manejar es la fórmula como tal. Y ya, dependiendo del ejercicio, colocan su punto de observación, ya sea el ángulo que esté abajo, que se llama ángulo de elevación, o el ángulo de depresión, que es el que está arriba. Saber el concepto de cateto opuesto, que es el que está al otro lado, cateto adyacente, que es el cateto que está junto al lado, y hipotenusa, que siempre va a ser la diagonal, sin importar si el triángulo lo colocan a ustedes aquí, suponiendo de cabeza, esta siempre va a ser la hipotenusa. Si tenemos acá, aquí siempre va a ser la hipotenusa. Y estos son los catetos. Si su punto de observación está aquí, su punto de observación está aquí, este es el opuesto y este es el adyacente. Caso contrario, si ustedes están aquí, este debe ser el ángulo teta, este vendría siendo el opuesto y este vendría siendo el adyacente. Entonces, saber manejarse en ese sentido. ¿Cuáles son los catetos opuestos y cuáles son los catetos adyacentes? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Las relaciones trigonométricas nos sirven exclusivamente, como su nombre lo indica, para relacionar lados, pero con la finalidad de calcular ángulos. Recordemos que cuando nos dicen solucionen un triángulo, lo que nos están diciendo en resumidas cuentas es que tenemos que obtener los tres lados y los tres ángulos. Para los lados no hay problema porque si tenemos dos, por medio de Pitágoras calculamos uno. Pero cuando nos dan un lado y un ángulo, pues lo que tenemos que hacer es uso de las relaciones trigonométricas porque ya no relaciona lados con ángulos. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, esto ya es un ejercicio propio de aplicabilidad de relaciones trigonométricas. Tenemos el siguiente contexto. El ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior de dicho árbol es de 40 grados. Esto en trigonometría es lo que llaman un ángulo de elevación. Cuando ustedes levantan la cabeza, que están al pie de un edificio y levantan la cabeza para mirar la azotea de ese edificio, están generando un ángulo de elevación. Si ustedes están en la parte superior del edificio y miran hacia abajo, esto que se está armando por acá es un ángulo de depresión, el que está por fuera. Ángulo de depresión porque están bajando la mirada, el punto de observación. Bueno, en este caso, el ángulo de elevación es de 40 grados. Debemos calcular la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Debemos tener en cuenta que este es el modo en el que debemos trabajar siempre la calculadora. Tal vez hasta el momento no le había dicho eso, pero en la calculadora científica hay modo DEC y modo radianes. Ustedes deben trabajar en modo DEC porque son grados, minutos y segundos en el sistema sexagesimal. La representación gráfica es fundamental. Cuando ustedes en un ejercicio no leen el dibujito, ustedes deben leer el ejercicio 2, 3 veces, las que sean necesarias, y hacer un esquema, un bosquejo como el que tenemos acá, para tener una idea más clara del contexto y de la situación que nos están preguntando. Entonces tenemos la altura del árbol, que acá se ve que es 15 metros, tenemos el ángulo de elevación y lo que nos piden es hallar esta sombra del árbol. Entonces acá debemos hacer un paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso? El paso a paso sería el siguiente. Primero que todo, el ángulo de referencia es de 40 grados. Está relacionando a la altura del árbol, que es 15 metros, es decir, si nosotros, nuestro punto de observación está aquí, aquí está nuestra vista, está relacionando el opuesto, el cateto opuesto, y nos están preguntando la incógnita que es la sombra del árbol que la vamos a llamar X. Entonces, nos están preguntando por quién, por la hipotenusa o por el cateto adyacente. ¿Qué me pueden decir ustedes? Cateto adyacente. Cateto adyacente, sí señor, porque me están dando el opuesto, me están dando el ángulo de elevación, vamos a llamarle pronto alfa o beta, y me están preguntando la sombra, no me están preguntando qué distancia hay desde donde está una persona mirando hasta la copa del árbol, no, ahí no intervino nada de eso. Entonces, esto es lo primero, determinar qué me dan y qué me piden. Y ya nos vamos haciendo una idea de qué relación o función trigonométrica vamos a utilizar. Entonces, el siguiente paso sería, el paso 3,
Ya como conocemos el ángulo que es de 40 grados y el cateto opuesto que es de 15 metros, se requiere o nos piden averiguar el valor del cateto adyacente, que es el cateto X. Entonces vamos a utilizar la relación tangente. Esta relación tangente es muy valiosa, muy útil yo me atrevo a decir casi que de 10 ejercicios de triángulos rectángulos, casi 8 o 9 se pueden resolver por tangente. Cuando nos piden relacionar catetos, más no interviene la hipotenusa. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos y apliquemos la fórmula de la relación tangente. Tangente, ya no vamos a llamar alfa, sino ya conocemos que alfa vale 40 grados. Tangente de 40 grados es cateto opuesto a esos 40 grados sobre el cateto adyacente a esos 40 grados. Ya, siguiendo acá, entonces reemplazaríamos que tangente de 40 es 15 metros, que es el opuesto, que es la altura del árbol, sobre el adyacente, que es X, que es la longitud de la sombra proyectada por ese árbol gracias a la acción del sol. Bueno, entonces despejamos. Recordemos que esta X se está dividiendo, la sacamos para acá, multiplicar y obtenemos esto que está aquí. X por tangente de 40 igual a 15. Como debemos dejar la X solita, este tangente de 40 que está multiplicando pasa a dividir. Yo muchas veces digo, esto es un intercambio. La X sale y el número que está aquí entra debajo. Entonces, obtenemos esta fórmula. Y aquí tenemos en cuenta el recorderis que nos dicen acá que es modo DEX, trabajando en la calculadora 15 sobre tangente de 40. En la calculadora no es necesario colocar el símbolo grados. Cuando ya le coloca a usted, le antecede seno, coseno o tangente, ya la calculadora automáticamente conoce que usted le está incluyendo es 1 grados. En muchas calculadoras se coloca un paréntesis o por defecto les arroja un paréntesis, el cual se cierra. Entonces, 15 dividido en tangente de 40, obtenemos 17.8. Es decir, la sombra proyectada es de 17.8 metros. Entonces, este ejercicio que lo hemos resuelto analíticamente utilizando la función, la relación trigonométrica tangente, lo vamos a verificar ahora por medio de GeoGebra. Entonces, voy a dejar de compartir aquí y volvemos otra vez a GeoGebra. Entonces vamos a hacer en GeoGebra Clásico, trabajando en GeoGebra Clásico, vamos a hacer un nuevo proyecto acá. ¿Listo? Nuevo proyecto, vamos a trabajar, a copiar este mismo ejercicio, vamos a copiarlo. Vamos a recortarlo. Y vamos a recortarlo y vamos a pegarlo automáticamente como, vamos a pegarlo aquí como señalizador para que podamos tener acá. Acá le borramos los puntos. Listo. Ese es el gráfico que vamos a representar en GeoGebra. Entonces, ya le quitamos los puntos porque por defecto él nos coloca unos puntos. Empezamos primero ubicando el punto 0, 0, que vendría siendo donde se forma el ángulo recto, el vértice del ángulo recto. Entonces colocamos A paréntesis 0,0. Enter. Automáticamente se dibujó ahí en la interfaz gráfica. Ahora vamos a calcular la altura. Entonces sería 0 en X y 15 en Y. Vamos a llamarlo el punto B. Los puntos siempre en mayúscula. Entonces 0 en X, 15 en Y. Enter. Aquí ya lo ubicó. Cuando no lo puedan observar, deben con el scroll roll, con la ruedita del mouse, alejar. Vamos a alejar porque pues no alcanza a verse así a simple vista. Ahí está, 0,15. Ahora lo que nos faltaría hacer acá para trazar sería el ángulo de 50 grados. Recordemos que si nosotros tenemos que este vale 40, que estoy señalando acá, y este vale 90, 40 más 90 es 130. Es decir, que este obligatoriamente tiene que ser de 50.
porque 90 más 40, 130, más 50, 180, y es la propiedad que se debe cumplir, que es la suma de sus internos, de sus ángulos internos, nos dé 180 grados. Bueno, ¿cómo vamos a graficar ese ángulo de 50 grados? ¿Por qué no graficamos el de 40? Porque nosotros no sabemos aquí dónde va a llegar esta sombra del árbol. Nosotros no sabemos aquí hasta dónde llega, por eso no lo ubico acá, como en el ejercicio pasado, sino yo me voy a valer de la parte de arriba, porque yo conozco la altura del árbol, más no la longitud de la sombra. Entonces, vamos a hacer uso, a trazar el ángulo de 50 grados en el punto B. Entonces, vamos a utilizar una opción que se llama ángulo dada su amplitud. Esta que está aquí, ángulo dado su amplitud. Entonces, marcamos aquí y ahí nos dice, seleccione un punto lateral, el vértice y luego la amplitud. Entonces, damos clic en A, primero es el lado inicial, vamos a hacer 20 y automáticamente se nos despliega la cajita. Aquí vamos a quitar el 45 que sale por defecto y vamos a marcar 50, ahí sí dejamos el símbolo grados y vamos a dejarlo en la sentido antihorario como está por defecto, sentido antihorario que es el sentido positivo de los ángulos. Le damos OK y automáticamente ustedes pueden notar que en la interfaz gráfica se dibujó los 50 grados y un punto directriz que es el punto A', que está aquí. ¿Para qué nos va a servir ese puntico A'? Para trazar seguidamente una semirrecta desde el punto B que pase por A'. Entonces podemos hacer un poquito de ampliación aquí y nos vamos acá para esta cajita de opciones, escogemos semirrecta, vamos a B y trazamos lo más aproximado posible por la mitad de ese punto, si se puede decir así, que pase acá, por aquí, por A. Y cuando ya estemos seguros de que es lo más próximo, le soltamos. Soltamos. Listo, ahí soltamos. Y este punto C podemos quitarlo porque por defecto en GeoGebra cada cosa que grafiquemos, recta, segmento, semirrecta, él le coloca un nombre. Entonces vamos a quitarlo aquí, le damos propiedades, acá le colocamos mover, podemos darle acá propiedades, acá lo movemos un poquito. Ahí está, vamos a darle clic derecho. ¿Listo? Aquí nos ubicamos, le damos propiedades y le quitamos donde dice objeto visible. Le marcamos aquí y automáticamente quitamos el punto C. Incluso este punto A' también lo podemos quitar para que no nos estorbe tantos punticos, objeto visible. Listo, aquí lo quitamos, ¿ya? Bueno, ahora, seguidamente, necesitamos hallar cómo se llama esa intersección o en qué coordenadas quedó la intersección de ese punto con la semirrecta, de la semirrecta con el eje X. Entonces, utilizamos como en la comprobación pasada, esto que dice acá, intersección, y sería este con este punto acá, y damos, soltamos. Ahí soltamos, este llamamos el punto D. Bueno, entonces, lo que hacemos acá es hacer una ampliación, vamos a ampliar, vamos a bajar acá. Aquí. Vamos a bajar acá. Y lo que nos queda es unir los segmentos. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, segmentos. Hacemos uso de este. Segmento con este punto, después este con este, lo replicamos. Y después este con este y lo replicamos. Y aquí ya cuando tracemos eso, podemos desmarcar la semirrecta que se nos borra, pero queda dibujado el segmento. Podemos colocarlo de un color que gusten y ahí ya tenemos ese triángulo rectángulo. Vamos a comprobar los ángulos de acá. Entonces tocamos aquí y tocamos aquí. Ahí están los 90 grados. Y si tocamos el otro sería aquí, aquí y aquí. Aquí estamos tocando al revés. Entonces nos vamos a la inversa. B, D, y ya. Ahí está.
Ahí está la medida de este ángulo. Bueno, acá por aproximación, usted puede notar que no están los 40, 39,63. Vamos a tratar de mover este aquí. Acá, bueno. ¿Listo? Entonces, esa por aproximación, para evitar esos decimales que se enfocan un poquito, entonces sería aproximar. Pero miramos a ver la longitud del lado G, que vendría siendo la sombra. Vamos a darle incluso propiedades. Le doy acá propiedades. Propiedades, valor, nombre y valor. Etiqueta, nombre y valor. Y tenemos 18,11. Recordemos que analíticamente nos dio 17,889, que aproxima casi a 18. Entonces, por unas décimas, por una décima, 2 décimas, tiene el valor. Y esta aproximación es la que hace que este sea 39,63 y no de 40. Acá sería 50 y la suma nos daría aproximadamente 179,9, que aproxima a 180. Esa sería la manera de ustedes comprobar un ejercicio para sus trabajos de la tarea 2, trigonometría. Estamos aplicando relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Bueno, vamos a hacer otra situación donde tenemos acá una rampa de patineta, mide 7 pies de largo con un extremo en el suelo y otro a 2 metros, a 2 pies de altura. Entonces ya estamos hablando en unidades inglesas, pero en pies. Recordemos que el pie es 30,48 centímetros. Un pie equivale a 12 pulgadas. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. El ejercicio, igual que el anterior, se debe trabajar en el modo D de la calculadora científica. Entonces tenemos acá un bosquejo que nos representa la situación, en este caso una situación deportiva. Entonces tenemos una rampa, deportes extremos. Acá tenemos la hipotenusa, nos están dando que vale 7 pies y la altura que vale 2 pies. Nos piden el ángulo de elevación. A diferencia de los ejercicios pasados que nos pedían lados, acá nos están pidiendo el ángulo de elevación, que se va a llamar beta. Esa es la incógnita. Y nos están dando la hipotenusa, que vale h, y vamos a llamar este que lo llamamos B minúscula. Y A no lo conocemos. A no lo conocemos. Pero entonces nosotros debemos jugar, hacer uso de lo que tenemos. Entonces, tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto a este punto de observación, que es el ángulo beta. A ver, ¿quién me puede recordar qué función, qué relación trigonométrica nos liga el opuesto con la hipotenusa? El opuesto con Seno. el seno, ¿cierto? Muy bien, entonces yo coloco seno del ángulo beta. El ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, esta es la fórmula teórica que nosotros debemos utilizar. Ahora reemplazamos seno de beta, como no conozco el ángulo beta y es en cuestión la incógnita, queda beta. Cateto opuesto. Cateto opuesto viene siendo la letra B, el valor de B, con la hipotenusa que vale h. Ahora, paso seguido, reemplazamos los datos. B vale 2 pies y h, que es la hipotenusa, vale 7 pies. 7 pies. Pie con pie se cancelan por ser las mismas unidades y nos queda seno de beta igual a 2 séptimos. Aquí lo que debemos hacer es en la calculadora, dividimos 2 entre 7 y trabajar con 3 decimales, 0,285. Si queremos más aproximación, podemos colocarle 4 o 5 decimales, 71. Y ahora aquí se aplica algo que es un despeje de una función trigonométrica. Así como lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está sumando a restar, la función trigonométrica se pueden despejar. Al pasar para el otro lado, pasan como arcoseno o invertido seno. Entonces acá se coloca seno a la -1, que significa arcoseno. Si es coseno, pasa como arcocoseno. Y si es tangente, pasa como arcotangente. Seno a la -1 de ese número, del número 0,28571.
Al trabajar la calculadora en DEC y colocar, hay una tecla en la parte superior izquierda, por lo general que es invertido o Shift, es el equivalente en inglés. Ustedes colocan Shift y seno, entonces quedaría, le marca automáticamente seno a menos 1, de 0,28571 y obtienen un valor de 16,60 y algo, pero como nos piden un solo décima, dejamos 16,6 grados. Y ese es el valor de ese ángulo, 16,6 grados. Eso es lo que vale beta, 16,6 grados. Si nos pidieran hallar el ángulo este, que lo llamaríamos alfa, pues tendríamos que restar a 180 grados la suma de los 90 que conocemos de aquí, 90 más 16,6. Es decir, sería 180 menos 106,6. Es decir, que el ángulo, el otro ángulo sería 180 menos 106,6 sería 73,4. 73,4 grados. Esto vale 73,4 grados y sería el ángulo alfa que se está formando entre la vertical y la rampa como tal. Esa sería la forma y el proceso para ustedes calcular el ángulo desconocido. Les recuerdo, deben conocer dos variables y desconocer una. En este caso conocíamos los dos lados, es decir, un cateto y la hipotenusa, para poder hallar, relacionarlos por medio de la función seno, era la única que servía ahí. Ahí no nos servía coseno porque era adyacente sobre hipotenusa y tampoco tenía aplicabilidad la tangente porque es opuesto sobre adyacente. Entonces, cada ejercicio tiene su particularidad y su fórmula como tal para reemplazar. ¿Listo? Esa sería la manera de ustedes resolver analíticamente ese ejercicio. Vamos a rápidamente a verificarlo por medio de GeoGebra. Recordemos los valores que tenemos ahí. Entonces, vamos a dejar de compartir acá y vamos. Listo, nos volvemos a ir a GeoGebra. Vamos a borrar esto. Vamos a traer el dibujito, el ejercicio que teníamos, el de la rampa. Bueno, aquí lo tenemos, lo arrastramos, le borramos los puntos de anclaje acá, lo borramos y listo, acá lo tenemos. Bueno, primer paso, en la primera línea, el punto A00, que es el que hemos utilizado en todos estos ejercicios. A0,0. Damos Enter y acá, listo, ahí lo ubicamos. Ahora, vamos a trazar la rampa. ¿Dónde la trazamos? Haciendo centro en el punto A y con un radio de 7. Entonces, utilizamos el mismo comando que es circunferencia centro radio en el punto A y el radio 7. No le colocamos las unidades y lo marcamos. ¿Listo? Vamos a alejar un poquito para tener mejor visión de esa circunferencia. Vamos a correr acá el modelo. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar una recta horizontal que pase por el punto 2. Eso nos va a determinar la altura de la rampa. Entonces, en el tercer comando, en minúscula, indispensablemente en minúscula, y igual a 2. Al dar igual a 2, van a notar automáticamente cómo se dibujó una línea. Eso se llama una línea horizontal paralela al eje X, pasando por y igual a 2. Es una línea continua. Bueno, vamos a intersecar el punto de donde corta la circunferencia, con dicho recta horizontal. Entonces vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar esta parte intersección entre eso y esta parte. Incluso podemos hacer aumento acá para poder tocar en detalle este puntico. Ahí está. Entonces ahí está, 6,71, 2, que 2 es la altura. Y lo que vamos a hacer es trazar una recta perpendicular. Volvamos otra vez a alejar un poquito. Vamos a correr esto más para que lo puedan visualizar.
Vamos a trazar una recta perpendicular con esta opción, donde está el cuarto menú, perpendiculares, y nos dicen un punto y un segmento. Entonces tomamos un punto y tomamos el segmento. Vamos a volver acá. Vamos a tomar una recta perpendicular al eje X y que pase por el punto B. Entonces, perpendicular, que sea perpendicular a X, pero pase por el punto B. Automáticamente aquí lo soltamos en detalle aquí. Ahí lo tenemos. Podemos ampliarlo. Si vemos que estamos muy desfasados, lo borramos con esta flechita, deshacemos y volvemos otra vez. Entonces acá estamos listos. Ya lo que continúa es otra vez los segmentos. Entonces hacemos uso de los segmentos y unimos. Ah, bueno, acá faltaría anotar este punto. Primeramente, entonces vamos a colocar interseca, vamos a intersectar. En palabras podemos colocar interseca dos objetos. ¿Cuáles son los dos objetos? Objeto. El primer objeto va a ser esa línea vertical perpendicular que trazamos que se llama G minúscula. Saltamos la coma y colocamos ¿con quién va a intersecar? Con el eje X. Atención a esto, eje X se coloca E mayúscula, JE minúscula y X mayúscula. Esto aplica para comprobaciones en cálculo diferencial, cálculo integral, geometría. Cuando vayan a trabajar con los ejes, siempre así. Eje con la E en mayúscula y la X o Y con en mayúscula también. Y automáticamente ahí nos lo dibujó el punto. Le damos Enter y ahí está el punto C. Entonces, eso era lo que necesitábamos. ¿Para qué lo necesitábamos? Para trazar los segmentos. Entonces empezamos del punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto A al punto C. Entonces ya tenemos ahí dibujado el triángulo rectángulo que corresponde a la rampla. Ya lo que queda es darle estética, entonces un color que represente eso. De igual manera, entonces acá tenemos las propiedades que note los lados. Incluso lo que utilicemos, las líneas se pueden borrar para dejar solo el triángulo. Pero cuando ustedes presenten en una comprobación que el tutor les pida, es válido totalmente que ustedes dejen la circunferencia y que resalten el triángulo que estamos acá. Vamos a correr esto para acá, vamos a correr esto para acá, vamos a correr esto para acá. Recordemos que lo que nos pedían era el ángulo. Si yo quiero que aparezcan las medidas, les doy propiedades, nombre y valor. Acá aparece que la H, que es la longitud de la rampla, es de 7. Vamos a ver la altura de I, que es la altura como tal de la rampla desde el suelo. Nombre y valor, aparece ahí, nombre y valor acá, nombre y valor, I igual a 2. Y si yo quisiera, si nos pidieran aquí cuál es la distancia que hay desde el punto A a la vertical, ese valor vendría siendo nombre y valor acá, nombre y valor. 6,71. No nos lo piden, pero es bueno conocerlo, 6,71. Ahora, como me piden ese el ángulo, me voy al menú de ángulos y escojo la primera, ángulo, y marco C, A y B. Y ahí, si amplío acá y corro, vamos a correr esto, a mover, podemos notar que obtenemos un ángulo alfa, aquí lo llaman ángulo alfa. Yo me puedo ir acá y lo puedo en propiedades renombrar y lo renombro como ángulo beta, Ángulo beta, no sé si acá está esto, le podemos colocar ángulo beta. Vamos a ver si lo reconoce. Sí, ángulo beta 16,6. Recordemos que analíticamente nos dio 16,6. Bueno, acá sí obtuvimos los valores completos y a una décima, 16,6. Podemos mirar los ángulos. Este, por ejemplo, sería toco A, toco C. Si acá tocamos por el otro lado, entonces sería toco B, toco C y toco A. Ahí está formando el ángulo de 90. Y para formar el otro, el ángulo sería A, B y C. Y ahí está 73,4. La suma de esos tres ángulos internos sigue cumpliendo la propiedad que es 180 grados. Y ahí tenemos la comprobación. Si la ampliamos acá, ahí la podemos ver en detalle. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ya estamos por finalizar este e-learning. ¿Me indican, por favor?
Todas las actividades que ustedes presenten de las 3 unidades llevan verificación en GeoGebra. Y no solo les va a servir para este curso, sino para cursos posteriores, sobre todo los que están en ingenierías, tecnologías, cálculo diferencial, integral, lleva comprobaciones en GeoGebra. Entonces tienen que familiarizarse poco a poco con ellas. Vamos a dejar aquí de presentar esto y vamos de nuevo. Bueno, a continuación les voy a compartir una actividad interactiva para ustedes. No tiene peso evaluativo, pero les sirve a ustedes para medir lo que han comprendido o han reforzado a través de este B-Learning. Entonces, por favor, me confirma si le llegó ya el link. Yo los voy guiando en esa actividad interactiva. Sí, profe, ya llegó. Listo, entonces ya vamos a abrir eso. Bueno, Tutor, me sale entonces, error. El link. Profe, aparece igual que el pasado link también que envió. el de la semana pasada, ¿cierto? Sí, Sí, verifíqueme señor. verifíqueme por favor si pueden abrir, si ese link tiene problemas de la semana Me pasada. sale error. ¿Le sale error? Ok, ¿no les aparece así como tengo en pantalla? Miren, No, señor. ese link está como roto, bueno. Bueno, no hay problema, omitimos entonces esa actividad, no tiene peso evaluativo. Ahí lo que se preguntaba era acerca de situaciones propias de los triángulos rectángulos. Entonces, bueno, entonces les voy a compartir el link de asistencia. Por favor, me indican si les Ahí llega. copié un pantallazo de cómo aparece. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, ese es el link de asistencia. Por favor, me informan si lo pueden visualizar de la manera como me está apareciendo a mí acá. Sí, señor, ese sí abrió correctamente. Ok. Primera recomendación con el correo institucional de ustedes. ¿Sí? El que termina en @unasvirtual.edu.co. Lo van a diligenciar ahí. Yo les voy dando el ejemplo. El código es la cédula sin puntos ni coma. Sin puntos ni coma. Los nombres y apellidos completos. El periodo en el que está matriculado, que es el 16-2. La zona en la cual está matriculado, creo que la mayoría son de Centro Oriente. Bueno, la estudiante que estaba en Florida Valle, entonces creo que es Occidente. La Huachica, que me informaba que está en Huachica, zona Caribe. Creo que su mayoría son de Málaga, Bucaramanga, Pamplona, Ocaña, Cúcuta. Entonces eso pertenecemos a la zona Centro Oriente. O sea, Cori. Después dan siguiente. Seguimos la segunda página y vamos a escoger acá el centro en el que están matriculados. Pendientes ahí porque dependiendo si ustedes hayan colocado bien lo anterior, les va a desplegar las ciudades que pertenecen a ese centro. Como yo coloqué Cori, Cúcuta está en el Cori. Los de Pamplona pues marcan Pamplona, Málaga, Barrancabermeja, Bucaramanga, Ocaña, Vélez. Esto aplica para todos los links de asistencia de los diferentes cursos, que tengan cuidado con eso. Seguidamente, escuela. Entonces, los que pertenecen a tecnología, ingenierías, pertenecen a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los que pertenecen a agronomía, agropecuaria, es ECAMMA, son ciencias agrícolas y el medio ambiente. Los que pertenecen a administración de empresa, contaduría, es ciencias administrativas, contable, económicas y de negocio, es decir, ECACEN. Entonces, especial cuidado aquí. Seguidamente, el programa como tal, si es
ingeniería de sistemas, si es ingeniería electrónica, multimedia, industrial, alimentos, diseño industrial, tecnología en producción de audio. Ustedes escogen su programa que están estudiando. Dan siguiente. Curso al que asistió. Este es el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica que está en esa larga lista. Ya les voy a dar un indicativo dónde están. Pueden incluso ayudarse con control F y colocan álgebra. Aquí, en esta. Está aquí. Sobre pensamiento lógico matemático y debajo de historia de las ideas políticas. El código del curso es 301-301. Entonces, búsquenlo, está casi en la mitad de esa larga lista. Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Sesión. Esta es la réplica de la sesión 2, es decir, segunda sesión. Es la repetición de la sesión 2. Segunda sesión. Colocamos la fecha del día de hoy, 29 del 05 del 2023. Nombre del tutor que los acompañó. Entonces, recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo García Calderón. Y grupo del curso virtual es el grupo en el que ustedes están junto a otros 4 compañeros en los foros. Si no lo saben, deben entrar a su campus en el lado izquierdo, donde dice cursos, participantes. En participantes entran y ahí aparece su curso. Recuerde que el número es diferente para cada curso, ¿sí? Entonces puede ser el curso 27, Profe, el curso el número 270. ¿Sí? el número del curso, profe, es después de la rayita. O sea, ahí Sí, aparece un código. recuerde que aparece 301 rayita 27. Entonces su grupo es el 27. Ah, listo, gracias, profe. Y eso aplica para todos los cursos, ¿no? A veces hay confusión entre los estudiantes y envían los trabajos, las portadas, uno les dice grupo y colocan 301. No, es 301 es el código general del curso. El grupo como tal es el que va después del guión, de la rayita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta, esta sesión, ¿cuál es la tercera de la réplica? La 2, no, la 2. Réplica de la 2. Esta es la sesión 2. Ya les voy a Ok. informar la fecha principal de la sesión 3 y la réplica de la sesión 3 para que estén muy pendientes. Listo, entonces esta es la sesión 2. Tutor, una pregunta, ¿y hay que ingresar a otro B-Learning o no? Para acceder a los 50 puntos que sean de los B-Learning es necesario entrar a los 3. Es decir, a las principales o réplicas de cada uno de esas sesiones. ¿Sí? Si usted entra Pero a la principal de la sesión 3, no es asistí, necesario que entre a la réplica. ¿Cómo? yo asistí a la anterior y asistí a esta. A la 1, de la temática 1, sesión 1. Sí, o sea, esas son 2 que se han hecho, ¿no? Pero de este tema de trigonometría. Y ya hicieron 2 de álgebra, Oscar. Pues yo ingresé una. Eh, Sí, yo ingresé a la primera y después creo que hubo una réplica. Sí, exacto. Entonces Y faltaría que esta es la entraras réplica de la segunda. de la segunda. Entonces faltaría que entraras o a la principal o a la réplica de la unidad 3, que es geometría analítica. Ya le voy a dar las fechas. Ah, bueno, ¿Listo? gracias. Eso es directamente proporcional a la puntuación. ¿Sí? Eso lo define el director de curso. Pero si lo que está estipulado es que el estudiante que ingrese a las 3 B-Learning son 50 puntos que se le suman a los 375 puntos, a los 75% del curso como tal. Bueno, ya les voy a dar la fecha de la principal de la sesión 3, el día 6 de junio. 6 de junio y la réplica el 19 de junio. Si entran a la principal, no es necesario que entren a la réplica, porque se repite la misma. Lo indispensable es pues que participen y ingresen a el link de asistencia. ¿Listo? Entonces, al finalizar, le damos enviar. Como estábamos trabajando ahí, le damos enviar y listo. Ahí ya queda totalmente registrado la asistencia. Aquí le damos enviar. ¿Alguna pregunta para finalizar? ¿Ya todos diligenciaron el link Profe, de una asistencia? pregunta. Sí, señor.
Una pregunta muy aparte acá del tema. Profe, lo que pasa Sí, es que para la segunda actividad de álgebra, sí. yo cargué el trabajo, hice toda la actividad y todo en la fecha prevista y pues ya me habían calificado y aparecía en la barra de progreso, pues la calificación. Hoy entré y la plataforma me mostró que la actividad no se había entregado y pues quitaron la calificación. ¿Es algún error del sistema o qué pasaría en este Para caso? salir para salir de dudas, comuníquese directamente con su tutor, ¿sí? Lo que pasa es que en estos días, o sea, ayer finalizaron las calificaciones de 16.1, entonces hemos estado los tutores centralizando notas, ¿sí? Entonces puede mostrar un error, pero momentáneo. Tiene que revisar el día de mañana y si no, para salir de dudas, usted se comunica con el tutor y le dice, por favor, me indican si fue recibido la tarea 1 o la tarea 2, la que me estés hablando, y si aparece Sí, cargada en porque la... yo soy Puede del suceder, periodo 1602, sí señor. entonces ahorita entré y miré y pues el trabajo sí está cargado y está calificado, pero no aparece en la barra de progreso. Es que Y, ha estado muy congestionado por lo que estamos los tutores centralizando notas del 1601 y se juntan con los del 1602, ya se imaginará, ¿no? La listo, congestión. Entonces, profe, gracias. verifique, pero eso también le escribe usted al tutor para salir de dudas. Habitualmente le escriben a uno los estudiantes preguntando por esas cuestiones, ¿sí? Las barras de estado a veces no van al día con lo que ustedes van haciendo, mientras van actualizando el sistema, ¿sí? Sí, por lo ¿Algún? general eso siempre se demora. Esa Sí, barra de claro. estado. Hay que Sí, ir a la señor. calificación directamente. Exacto, bien. Sí, señor, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ya podemos dar por finalizado esta réplica del Big Learning sesión 2. ¿Sí? Yo sí tengo una duda. Disculpe, buenas noches. Buenas noches, Belkis. ¿Me Dime. escucha? Sí, sí. Lo que pasa es que mi CDA no hubo el primer B-Learning y entonces Sí, el tutor que estaba encargado de mi zona me dijo que me comunicara pues con mi centro, ¿no? sí. Entonces, dado a eso y la demora, yo perdí el primer B-Learning. En ese Sí. caso, ¿cómo hago para recuperar esos puntos o no se puede hacer nada? Tendría que comunicarse con el director, con tu director de curso, con el director de curso y les pones ese caso. Y les pones ese caso a ver qué te dice él, ¿sí? Porque a uno como tutor nos llega el listado de quienes están inscritos y eso, y asignan los puntos al final. Después le pasan un consolidado donde está el registro de todos los links de asistencia que ustedes llenaron, ¿ya? Y si no me aparece en ese listado, pues no puedo asignarte puntos y como no participaste, ¿sí? Entonces debes comunicarte con el director y exponer el caso, a ver qué se puede hacer, ¿listo? Ah, ok, vale. Muchísimas gracias. Listo, no, con gusto. Bueno, Profe, sí, señor. ¿me puede hacer el favor y me repite cuándo va a ser la tercera sesión? 6 de junio y la réplica 19 de junio. Listo, Entonces profe. ustedes se programan 7 de la noche, están programadas a las 7 de la noche. Vale, ¿Listo? dale. Gracias. Entonces, para que tengan en cuenta es 6 y 19 de junio, ¿sí? Listo, eso es geometría analítica. Bueno, ¿alguna pregunta para finalizar? Esta sesión queda grabada, pero en mi canal. Yo les voy a compartir la dirección del canal de YouTube para que de pronto les es de utilidad para las actividades que ustedes están desarrollando. Entonces ahí hay ejemplos de cada una de las unidades también. ¿Listo? Profe, Sí, señora, dime. una pregunta, ¿van a haber más cifras? Cada tutor programa las CIPAs, sí, cada tutor, el tutor programa las CIPAs. Ellos les van enviando por correo interno, les van enviando por correo interno el cronograma de CIPAs. No sé si pueden visualizar ahí, me pueden buscar así, mira, Bueno, profe, gracias. Fabio García en la lista, ahí están las CIPAs y los B-Learning también. Bueno, no siendo más por el día de hoy, damos por finalizado este B-Learning réplica de la sesión número 2. Agradezco su participación en este encuentro y los invito para la sesión 3 o su correspondiente réplica. Feliz noche para todos. Listo, profe, igualmente, gracias. Listo, Con profe. gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.